Primera presenta. Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a la programación de madrugada en La Primera. Comenzamos con las noticias de Telediario. Salamanca, su vida universitaria, su plaza mayor, patrimonio cultural de la humanidad. Cine 92 presenta una continua sucesión de chistes breves en la película mexicana Vuelve Chistelandia. Así, con la sonrisa y el humor, finalizarán nuestros programas del miércoles. Les dejamos ya con la información del mundo. Desde La Primera, muy buenas noches, señoras y señores. Señores, buenas noches. Estas son las noticias más destacadas del día. La devaluación de la peseta será beneficiosa para la economía española. Mejorará la inflación, las exportaciones y el déficit público. Esto es lo que opina Solchaga, que ha rebajado la previsión de inflación para este año del 6,4 al 5,7%. España es el octavo país de la Comunidad Europea que dice sí a la dimisión del fiscal general por su actuación en este caso. La diputada Cristina Almeida denuncia haber sido vejada y agredida por la policía cuando acompañaba a los trabajadores de una empresa madrileña que realizaban una protesta. El ministro José Luis Corcuera ha pedido comparecer mañana en el Congreso para explicar los incidentes. Y después, en Punto de Vista, el medio ambiente y la preocupación general por la conservación de los recursos naturales. Es objeto del primer congreso de carácter nacional que se celebra en España. Del medio ambiente hablaremos hoy con Joaquín Araujo, naturalista y escritor, Premio Global 500 de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Ya ven, champán francés, y debería haber sido cava. Con él brindan Carlos Sainz y Luis Moya en Chester, en Inglaterra, donde han ganado su segundo título de campeones del mundo de rallies. Esta ha sido la primera celebración porque la copa no les será entregada hasta el próximo 11 de diciembre en París. Pero ya ha llegado la hora de los homenajes y mañana mismo será recibido multitudinariamente en Madrid. Al final le sobraron puntos, su victoria en el Rally de Gran Bretaña, el abandono de Oriol y el tercer puesto de Cancúnen, sus máximos rivales, le han permitido ganar por 10 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Sainz ha pasado en cuestión de muy pocas pero muy emocionantes semanas de estar prácticamente sin posibilidades a proclamarse por segunda vez en su carrera campeón del mundo. Ha sido sin duda la más disputada fase final de la historia de esta competición. Así habló Sainz para Televisión Española. Ha sido un año de bastantes sinsabores, ¿no? Mucho trabajo en el coche, muchas pruebas y ningún resultado hasta prácticamente el último mes de la temporada, donde hemos conseguido ganar el Cataluña y el Rally de Inglaterra y el campeonato, ¿no? Entonces, después de un año tan amargo y después de un año de tanto trabajo, yo creo que ahora sí que ha compensado todo el esfuerzo que hemos hecho, sobre todo porque ha sido un coche que ha costado mucho poner a punto y en el que parecía que nunca, siempre había confianza, pero parecía que nunca iba a llegar a funcionar al 100%. Son los papeles del caso Filesa. Los abogados de las distintas partes personadas en el caso han podido recoger hoy, una vez levantado el secreto del sumario, la primera entrega de documentos, casi 3.500 folios, con las resoluciones y los autos de registro dictados por el juez Marino Barbero. En esos autos el juez explica, por ejemplo, que ha encontrado irregularidades en las relaciones entre el PSOE y las empresas Filesa, Malesa y Time Sport. También se refleja que en los últimos 3 meses el juez ordenó más de 40 registros. Los documentos incautados en estos registros se encuentran en otras 40 cajas que forman parte del sumario, 21 de ellas con los datos contables requeridos al PSOE, o sea, con la contabilidad del PSOE. Los abogados podrán ver esos documentos a partir de mañana. De Filesa ha hablado hoy el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, en su comparecencia en el Congreso. Hernández negó las acusaciones de obstruccionismo en el procedimiento y dijo que nunca dio instrucciones de obligado cumplimiento al fiscal del caso. Hernández compareció ante la Comisión de Justicia para explicar sus actuaciones en procesos judiciales relacionados con casos de supuesta corrupción política. El PP e Izquierda Unida pidieron su dimisión del cargo. El día que yo, reitero, tome decisiones en función de la crítica o en función de lo que opinan unos u otros, sino en función de mis convicciones democráticas, no partidistas, y defensa de la legalidad, ese día
no duro yo ni 5 minutos en la Fiscalía del Estado. En su comparecencia, Eligio Hernández dijo que no se le puede acusar de obstruccionismo en el caso Filesa, ya que solo ha recurrido 4 de las 180 resoluciones adoptadas por el juez Marino Barbero. El fiscal general del Estado ha negado además haber dado instrucciones de obligado cumplimiento al fiscal que lleva este procedimiento. El portavoz del Partido Popular, Federico Trillo, ha pedido no obstante la dimisión de Eligio Hernández como fiscal general del Estado. Pero creo que en cualquier caso lo que procede, señor Hernández, es que usted presente su dimisión. El portavoz de Izquierda Unida, que calificó a Eligio Hernández de abogado particular del Gobierno, ha cuestionado también su continuidad como fiscal general. El presidente del Gobierno, Felipe González, ha dicho que si este cargo dependiese de la oposición, nunca habría una persona ocupándolo. Si dependiera la permanencia del fiscal general del Estado de la petición de dimisión que le puede hacer cualquier grupo, no habría nunca un fiscal general del Estado, salvo que lo nombrara el grupo que pide la dimisión. La actividad del Congreso continuó esta tarde con un pleno que interrumpió el portavoz de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, para pedir el amparo de la Cámara ante lo que calificó de agresión y vejación por parte de la policía a las parlamentarias de la coalición, Cristina Almeida e Isabel Villalonga. Ambas habían acudido a la empresa Plata Meneses, donde los trabajadores realizaban una protesta. Tanto el ministro del Interior, que mañana deberá dar explicaciones en el Congreso, como el presidente del Gobierno, Felipe González, se han comprometido a esclarecer los hechos. De nada le valió a Cristina Almeida ese carnet que le acredita como diputada y en el que dice que la policía tiene que respetar a la autoridad. Con él en la mano y acreditándose como representante popular ante las fuerzas del orden, acudió, junto a la senadora Isabel Villalonga y otros cargos públicos de Izquierda Unida, a la empresa Plata Meneses, donde los trabajadores intentaban evitar la salida de un camión que pretendía llevarse sin orden judicial alguna en sedes de la fábrica. Y de repente he sido cogida casi en volandas, en un empujón terrible por un policía llamado Puma 40, que me ha cogido y me ha puesto las manos en el pecho, con otro más que se han tirado los dos encima, me han retenido en la pared como 5 o 10 minutos, mientras han sacado el camión a palos con todos los trabajadores, y a mí otro me daba un palo por abajo, a ese ya no le he podido ver porque tenía el Puma y al otro enfrente. Nada más conocer la noticia, el portavoz de Izquierda Unida interrumpió el pleno ante lo que calificó de hecho gravísimo para el prestigio y la dignidad de la Cámara. Julio Anguita, Partido Popular, Comisiones Obreras y el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Laguina, se han expresado también en parecidos términos de condena y de denuncia de la violencia policial. El ministro del Interior, sin embargo, dice que su versión difiere sustancialmente de la de la diputada, a la que no obstante ha pedido disculpas. También lo ha hecho el presidente del Gobierno, Felipe González. Si ha habido algún comportamiento que no sea un comportamiento de acuerdo estrictamente con el respeto que se debe a diputados y senadores, y por consiguiente algún comportamiento que no respete la legalidad vigente, yo desde ahora pido excusas. El resultado de la votación: 225 votos emitidos, 222 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. Ratificado pues el Tratado de Maastricht, todos los grupos, excepto Izquierda Unida, que se ha abstenido, han apoyado la ratificación. Con esa votación en el Senado, España cumple su compromiso con la comunidad y se convierte en el 8º país que ratifica el Tratado de Unión Europea. La devaluación de la peseta mejorará la inflación, las exportaciones y el déficit público. Así lo ha afirmado el ministro de Economía ante el Pleno del Congreso. Solchaga explicó a los diputados que el Gobierno pidió el realineamiento del sistema monetario europeo debido a las fuertes presiones especulativas sobre la peseta y sobre otras monedas europeas. Solchaga afirmó también que hay un compromiso firme de todos los países del sistema monetario europeo para mantener la actual parrilla de cambios, así la llamó. Sin embargo, todo depende, en opinión del ministro, de que se igualen algo más los tipos de interés entre Alemania y Estados Unidos, que ahora hacen especialmente atractivo al marco. Pero la devaluación, ha repetido hoy Solchaga, solo será eficaz si se toman medidas para garantizar que la competitividad alcanzada no se despilfarre. Creemos que la competitividad se gana en la batalla diaria de mejorar la productividad del sistema productivo, de controlar los costes laborales, de mejorar la investigación y el desarrollo, de invertir en la comercialización de productos y en la búsqueda de nuevos mercados.
Y estas son las nuevas previsiones anunciadas por Solchaga tras la devaluación de la peseta. La inflación concluirá este año, ha dicho, en el 5,7%, frente al 6,4% anteriormente previsto. El déficit acabará 2 décimas por debajo de lo estimado en los presupuestos. Y el crecimiento de la economía aumentará el año que viene 1 décima más, alrededor de 60.000 millones de pesetas. En el capítulo de anécdotas del Congreso, este fundido de plomos, que dejó sin luces a los diputados mientras Solchaga hablaba de la devaluación. Ya es la segunda vez que le ocurre. La devaluación de la peseta ha sido criticada por la oposición, que considera agotada la política económica del gobierno. El Partido Popular ha pedido la retirada del actual presupuesto y su sustitución por otro. No nos diga que no pasa nada. Tome un paquete de medidas importante. Un paquete de medidas que tiene que afectar a muchas cosas. Desde luego a la retirada del actual presupuesto. La política económica que el Gobierno ha venido aplicando en unas circunstancias determinadas no es válida para las circunstancias actuales. Hay que cambiarla. La política que usted han hecho durante estos 10 años, en este momento, está no devaluada, está en bancarrota y no se la cree nadie. Mientras en España se discuten y revisan las previsiones económicas, en Estados Unidos la economía está dando signos de recuperación. Hoy se ha sabido que en el tercer trimestre el crecimiento económico fue del 3,9%, una muestra, según los expertos, de mayor confianza en los norteamericanos en su economía, mientras el presidente electo continúa preparando su llegada a la Casa Blanca con la prioridad de atender los problemas económicos. Ahora ha convocado a los principales empresarios, economistas, sindicalistas, agricultores y consumidores a una cumbre los días 14 y 15 de diciembre para analizar la crisis económica y buscar apoyo para su estrategia. Calma y optimismo en las bolsas españolas. Los inversores nacionales han recuperado posiciones una vez digeridas las 2 medidas monetarias de devaluación de la peseta y subida de los tipos. La desaceleración del déficit y la tendencia al alza en Nueva York consiguieron que la contratación se disparase hasta casi 20.000 millones de pesetas. El comportamiento de la peseta en los mercados de cambios tras la devaluación parece ahora más razonable, así lo ha dicho hoy Felipe González en el Senado, mientras que el ministro de Economía, Solchaga, aseguraba en el Congreso que el nuevo tipo de cambio de la peseta va a ser aceptado por los mercados y permitirá, añadió, eliminar incertidumbres. Solchaga aclaró también que el Banco de España no ha tenido que intervenir de forma directa en defensa de la peseta. Nuestra moneda mejoró y su situación frente al marco en 30 céntimos. Le gouvernement confirmera à cette occasion qu'il opposera son veto à tout projet d'accord contraire aux intérêts fondamentaux de la France. Francia, como han podido ver, está contra los acuerdos entre la Comunidad Europea y Estados Unidos. Sus agricultores se han manifestado muy violentamente, mientras su primer ministro, ahí lo vieron, Pierre Beregaux, prometía vetar el plazo final de la Comunidad Europea a lo pactado con los Estados Unidos. Los agricultores franceses han dejado muestras de su cólera en lugares y ciudades de toda Francia. Los incidentes, como ven, han terminado con más de 40 heridos entre policías y manifestantes. La Asamblea Nacional Francesa ha respaldado la posición del gobierno para vetar un acuerdo que, según dijo Beregaux, podría atentar contra lo que Francia considera sus intereses fundamentales. En Bosnia, los esfuerzos para llevar ayuda humanitaria han sufrido hoy un duro revés. A pesar de sus compromisos anteriores, las milicias serbias han impedido el avance de un convoy hacia una ciudad musulmana. Un segundo convoy de ayuda sufrió el impacto de una mina en su camino hacia Gorazde, mientras un avión francés recibía unos disparos cuando intentaba aterrizar en Sarajevo. Incrédulos y furiosos, así han definido los cascos azules su estado de ánimo ante el bloqueo de hoy. Las promesas de los líderes serbios de Bosnia no se han concretado sobre el terreno. La explicación de los simples milicianos serbios para no permitir el paso de los convoyes es más explícita. No desean que la ONU alimente a sus enemigos. La Fuerza de Paz sufrió una segunda y grave decepción al estallar una mina en el camino hacia Gorazde. Afortunadamente no hubo heridos. En Sarajevo, 550 personas han podido escapar del asedio de la ciudad bajo el amparo de la organización humanitaria Embajada de los Niños, mientras un segundo grupo de 700 personas, sobre todo mujeres, niños y ancianos, espera salir mañana. En Madrid, el copresidente de la Conferencia de Paz, David Owen, se ha entrevistado con el ministro español de Asuntos Exteriores. Owen ha declarado que es contrario a dividir Bosnia y ha dicho que podría ser necesario usar la fuerza aérea para imponer la prohibición de vuelos sobre el territorio bosnio.
Nunca más diremos Checoslovaquia. Ya es ley, la partición de Checoslovaquia será efectiva el próximo 1 de enero. Así lo han decidido hoy las dos cámaras del Parlamento checoslovaco por un estrechísimo margen y después de 2 votaciones frustradas. Será una división pacífica, como la revolución que en el 89 acabó con el régimen comunista. Las dos nuevas repúblicas, checa y eslovaca, tendrán ejércitos y monedas distintas. No obstante, las tensiones pueden llegar a la hora de repartir los bienes de un Estado que fue fundado en 1918 sobre las ruinas del Imperio Austrohúngaro. Jornada electoral en Irlanda. Se han celebrado unas elecciones generales y un referéndum sobre el aborto. Al parecer, la participación, pese al mal tiempo, ha sido alta. Todos los pronósticos apuntan a que ningún partido conseguirá la mayoría absoluta. La principal opción de gobierno pasa por una coalición de centro-izquierda entre los laboristas y el partido Fine Gael. Sobre el aborto se votan 3 enmiendas a la Constitución, una que casi tiene asegurado el no para permitir el aborto en caso de peligro de la madre, otra para poder abortar en el extranjero y la tercera que permitiría ofrecer más información sobre el tema. Los primeros resultados no se conocerán hasta mañana por la tarde. 30 años de cárcel pide un fiscal en Guinea para 2 empresarios españoles acusados de atentar contra la seguridad nacional de aquel país, nada menos. La sentencia del Consejo de Guerra, celebrado hoy en Bata, no se conocerá hasta el sábado. El fiscal ha dicho en el juicio que la actitud de los procesados es maligna porque importaron material bélico a espaldas del Ministerio de Defensa Nacional. El material de guerra que importaron Salvador Vilarrasa y Santiago Jana consistía en 4 vehículos industriales que solo se podían aprovechar para repuestos y ropa de faena, botas y cascos para trabajar en el campo. Así lo ha confirmado en un acta notarial el vendedor holandés, que no ha querido ir a Guinea si no le garantizaban por escrito que no le detendrían. Por estas importaciones, el fiscal ha acusado a los empresarios de atentado contra la seguridad del Estado, en un consejo de guerra que Juan Mari Vandrés, abogado de los acusados, califica de parodia al estilo de los que había en España en los años 60. Vandrés no ha podido estar en el juicio porque le denegaron la entrada y los empresarios han sido defendidos por un abogado ecuatoguineano. Ahora la mujer de Vilarrasa confía en un indulto del presidente Obiang como única forma de conseguir la libertad de su marido. El Estadio Balaídos ha sido clausurado por 2 encuentros y 8 jugadores del Celta de Vigo, castigados con 21 partidos entre todos a causa de los incidentes ocurridos en su enfrentamiento contra el Sevilla. Los jugadores del Celta han pedido perdón mostrando su arrepentimiento espontáneo y la directiva ha presentado alegaciones, pero el comité de apelación ha aplicado una sanción ejemplar. Con todo, el castigo podía haber sido mucho más grave si el comité no hubiera desautorizado al árbitro, que describió en el acta un intento de agresión por parte de jugadores y público. Primero, no ha habido agresión porque de lo que se habla es de intento de agresión y de tanto del acta arbitral como de las alegaciones y las pruebas que nos presentaba el Celta no hemos encontrado que objetivamente se pudiera hablar de un intento de agresión. Partido que juega, partido que gana. Este año el Real Madrid cuenta sus partidos por victorias en la Liga Europea de Baloncesto. Ya es líder al vencer esta noche por 92-74 al Olympiacos de Atenas. El equipo griego solo ha dominado en el marcador en los primeros minutos, pero rápidamente se ha venido abajo ante el buen hacer de Sabonis y la eficacia del contragolpe del equipo blanco, eficazmente culminado por Kargol y Viriukov. Mañana se completará la tercera jornada con los encuentros Zadar Estudiantes, que se jugará en Croacia con la presencia de los soldados españoles desplazados allí, y Escabolini de Pésaro, Juventud de Badalona. Fíjense qué caos y qué desconcierto en Texas por culpa de la nieve. Las tormentas y las borrascas que azotan el sur de los Estados Unidos han causado al menos 2 muertos y graves problemas de tráfico, carreteras cortadas y numerosos accidentes desde esta mañana. Fíjense ese. La policía no se pone de acuerdo en si fueron 100 o 200 los coches implicados en ese aparatoso accidente. Fíjense cómo sería. En Texas ha nevado. A ver cuándo empieza a nevar aquí. Que es agua y bien buena y necesaria. El temporal del viento en Galicia, que va a amainar mañana. También en Galicia habrá chubascos de cierta intensidad y más débiles en el resto del Cantábrico. Seguirán las nieblas en los valles y en las cuencas de los ríos y las temperaturas descenderán algo en el tercio norte de la península y se mantendrán estables en el resto. En la mar habrá temporal del suroeste, en Gran Sol, Vizcaya y áreas del Cantábrico y Finisterre. El número premiado en el cupón de los ciegos hoy es el 71.448, 71448. Y el abono loto el 2, 3, 5, 8, 14 y 20. El complementario el 10 y el reintegro el 6. Que no diga
Vividor, aventurero, buscador y un poco filósofo. Así es Lucas Maraña, el pícaro, el personaje central de la última obra teatral de Fernando Fernán Gómez, que mañana se estrena en Madrid dentro del Festival de Otoño. Todo el mundo de la picaresca, todos los variopintos personajes que se suceden en la obra, muestran la inquietud de Fernando Fernán Gómez por este género, un género que de alguna manera ha reflejado siempre el talante del español. Pero el pícaro no sería el pícaro sin la aportación que de este personaje hace Rafael Álvarez, el brujo. Hay una afinidad con este tipo de personajes por alguna razón, con este personaje buscador, aventurero, pícaro, pero no solo por una necesidad inmediata de sobrevivir como es el Lazarillo. Las aventuras se suceden, los escenarios cambian y los actores, 20 en total, entre los que figuran Emma Cohen y Vicente Parra, hacen de esta historia una historia de goce y diversión. Las piezas las encajó el director Gerardo Maya. El resultado, un espectáculo complejo, un texto provocador y una puesta en escena impecable. Impecable. Volvemos mañana con un telediario lo más impecable posible. Lo será tal vez por nuestra parte, pero las noticias no esperen que sean impecables. Normalmente son noticias, las malas noticias, como bien saben. Hasta mañana. Adiós. El talento de estos y otros muchos escritores ha consolidado el Premio Planeta como uno de los más importantes del mundo. Premio Planeta 1992. Ganador, La prueba del laberinto de Fernando Sánchez Dragó. Finalista, La Cruz de Santiago, de Eduardo Chamorro.